protagonista por excelencia de esas tinieblas que invadieron el cine mexicano ante la decadencia que ya comenzaba a vislumbrarse de esa época que pareciera intocable en el inconsciente del colectivo mexicano, que es la época de oro. A la estación también llegan un hombre con cierto halo tan misterioso como encantador llamado Enrique, el personaje de Abel Salazar, porque también hay que saber cuándo sentarse y ver el juego desde las gradas. Eso sí, sentarse en una silla que dice productor no creo que esté tan mal. Dejamos las estacas, tomamos las escobas y volamos de los vampiros a las brujas. El Varón del Terror parece ser una combinación de elementos de las dos películas previas de este top 3, entre recursos técnicos y recursos humanos. Estimados cinéfilos en apuros, bienvenidos sean ustedes a una edición más de este top 3. Y de una vez, bienvenidos también a la mejor época del año, con permiso de la Navidad, para quien guste de celebrarla. Ya se siente ese vientecito especial, ese que a veces hasta él tiene miedo. Se saborea el pan de muerto y se escucha a los niñitos pidiendo calaverita o Halloween, que yo creo esa es una gran conjunción festiva. ¿Por qué elegir una si podemos gozar de las dos, hombre? Y por supuesto, eso conlleva muchas películas de terror. Yo soy Anaí Vargas Carvajal y permítanme decirles que siempre he creído que los grandes actores son aquellos que le entran al terror sin miedo, paradójicamente. Y no me refiero al miedo a los entes, monstruos o brujas propios del cine de sustos, como le decían nuestras abuelitas, sino a esa creencia irracional de que es un género menos importante, indigno de sus presencias, de su talento o de siquiera sus nombres. O peor aún, que el cine de terror no tiene nada que ofrecer, nada más equivocado que eso. Pues hubo un actor al que no le tembló el esqueleto a la hora de asociar precisamente su nombre al impulso del cine de terror en México. Al contrario, gracias a esa valentía y buen ojo para entenderlo como este amplísimo campo de oportunidad tanto para actores como para directores y guionistas, Abel Salazar se convirtió en un histórico del cine nacional al que los fans de Los Espantos, y me incluyo fervientemente, le seguimos rindiendo pleitesía. Así que ahí lo tienen, queridos cinéfilos en apuros. El día de hoy dedicamos este conteo a uno de los principales precursores e impulsores del cine de género en nuestro país, cuando la industria de ese entonces cantaba al ritmo de la comedia ranchera y las Adelitas que se iban con otros. El rey del grito mexicano, Abel Salazar. Si uno busca biografías de Abel Salazar García, entre los primeros resultados brinca una definición para entender al actor que a mí, en lo particular, me gusta mucho. Dice que se distinguió por su notable apertura mental manifestada en algunos de los temas que tocaba como profesional, como la homosexualidad y las inquietudes de la juventud de su época, y así tal cual, Salazar fue un revolucionario cuando bien pudo mantenerse en la línea de la comedia ranchera, que tampoco le era ajena, pero fue este visionario sin aspavientos ni pretensiones, sino con hechos, poniendo manos a la obra, fundando su propia productora, ABSA, de Abel Salazar. Para algunas personas, Abel sigue siendo uno de los tres García, José Luis García específicamente, el de los ojos bonitos. Pero no hace falta rascarle mucho para descubrirlo como el protagonista por excelencia de esas tinieblas que invadieron el cine mexicano ante la decadencia que ya comenzaba a vislumbrarse de esa época que pareciera intocable en el inconsciente del colectivo mexicano, que es la época de oro. El mexicano de aquel entonces ya pedía otro tipo de historias oscuras, más profundas, de a pie, que reflejaran la modernidad que se estaba comiendo al mundo. Y parte de esas revoluciones tecnológicas propias de la modernidad muchas veces no salen bien. Y eso es lo que da pie a la creación de los monstruos en la ficción, los experimentos salidos de control. En el cine de terror de los años 30 y 40, en los países cuyas industrias cinematográficas tomaban fuerza, buscaban las adaptaciones de obras literarias a la pantalla, y en algunas de ellas, en las que permeaba el género fantástico, la ciencia ficción o el horror, destacaba la aparición del elemento animal y las mutaciones humanas como un factor generador de miedo en las audiencias. Las malformaciones y todo aquello que amenazara la, entre comillas, normalidad de la humanidad.
lo cual dio paso al triunfo de los llamados monstruos de la Universal como Frankenstein, el Hombre Lobo y, por supuesto, Drácula. Sería hasta la década de los 50, 1957 para ser exactos, que el Conde Chupasangre llegará a México en una versión propia, porque recordemos que en 1931 se filmó la Drácula de Lupita Tovar en paralelo con la Drácula de Bela Lugosi. El Conde de los 50 haría acto de presencia en el cine mexicano en la voz imponente de Germán Robles, en el personaje que lo inmortalizaría y que evidentemente es la entrega obligada para entender a Abel Salazar en su rol dentro del cine mexicano. Un hombre parado a la mitad de un patio, en la oscuridad de la noche, únicamente iluminado por un tenue rayo de luz artificial para enmarcar su mirada siniestra y amenazante, observa fijamente el balcón de una hacienda cuya ventana descubre el interior de donde se encuentra Eloísa, una imponentísima Carmen Montejo, quien pareciera tener hipnotizado a este lúgubre hombre que de repente, mediante un juego de cortes, se convierte en un murciélago y se adentra en la habitación de su objeto de deseo para morder su cuello y chupar su sangre, convertido nuevamente en hombre. Así es lo que hace un vampiro. El vampiro de 1957, una de las películas de terror más emblemáticas del cine mexicano, dirigida por Fernando Méndez como su película más importante y obviamente la película inaugural de este top 3. A la estación del pueblo de Sierra Negra llega una jovencita de nombre Marta, personaje interpretado por la actriz Ariadne Welter, quien se dirige rumbo a la remota hacienda de los Sicomoros, en donde creció y tiene sus recuerdos más preciados de la niñez, para visitar a una tía que está muy enferma. A la estación también llegan un hombre con cierto halo tan misterioso como encantador llamado Enrique, el personaje de Abel Salazar, pero también una caja todavía más misteriosa que aparentemente transporta tierra húngara. Todos estos viajeros se ven varados en la estación de tren, ya que nadie sale a la calle del pueblo apenas comienza a anochecer. Nadie excepto un misterioso hombre vestido de negro. Marta y Enrique encuentran este detalle curioso pero no sospechoso, por lo que al ver llegar a un cochero a recoger esa misteriosa caja de tierra, Enrique consigue que le den un raite a la señorita rumbo a su destino. Y de una vez a él, quien en un movimiento de galantería y total desfachatez, le dice que él va a donde ella vaya, por lo que emprenden el viaje en carreta rumbo a la hacienda de los Sicomoros. Lo que nosotros descubrimos un poco más adelante es que él, Enrique, en realidad resulta ser el médico detectivesco que tenía la encomienda precisamente de dirigirse a los Sicomoros para tratar a la enferma tía. Y lamentablemente tanto Marta como el doctor Enrique llegan demasiado tarde. La tía María Teresa ya ha muerto y la tía Eloísa ha sido convertida en vampiro. Si uno ve esta película hoy en día, El vampiro, lo primero que nos brinca muy probablemente es el vuelo de los murciélagos mediante efectos totalmente prácticos que son apoyados por los cortes de cámara para simular la transición desde su parte humana y el chillido del animal sonando de fondo. Para muchos podrá ser motivo de chascarrillo y lamentablemente eso muchas veces engloba el veredicto para sentenciar a los efectos de una película como, entre comillas, malos. Pero no sé si aquí yo le esté jugando la abogada del diablo, pero para mí no lo son, en lo absoluto. Son un resultado de su tiempo y de una manera de resolver. Es más, me voy a atrever a decir que El vampiro es un absoluto deleite a la vista, sobre todo gracias al impecable trabajo de Rosalío Solano en la fotografía. Es más, sin ser un remake, perdón si es blasfemia para algunos, pero me voy a atrever a decir que al menos a mí me gusta más El vampiro que Drácula de Bela Lugosi. Y que se me juzgue por ello de así creerse necesario, yo lo acepto gustosa. Porque sí, en efecto, los efectos prácticos que involucran murciélagos en esta película son precarios, pero eso no tiene que abaratar toda una película, sobre todo cuando los demás elementos que conforman la producción, el diseño de producción y el diseño de arte, tienen el nivel de cuidado que tiene El vampiro. Basta ver el uso de la luz para proyectar las sombras sobre las paredes como si fueran un personaje más, y los esquemas de iluminación sobre los actores para retratarlos como si fueran presencias espectrales. Evidentemente también se echa buena mano del maquillaje, principalmente en un personaje en el final de la película, el cual, por supuesto, no voy a mencionar por si alguien aún no la ha visto. Yo creo que se tiene que descubrir por sí mismo.
Algo que a mí me fascina del vampiro es el diseño de vestuario, claro, propio de cómo tiene que lucir un elegantísimo conde. El trasfondo que sobresale en el doctor Enrique, que deja entrever su personalidad curiosa a través de esas gabardinas y sombreros dignos de cualquier investigador del cine negro. La inocencia de los vestidos de Marta, pero principalmente esos espectaculares vestidos negros que marcan la silueta aterradora de Carmen Montejo cada que aparece en pantalla y roban el aliento. Toda esta conjunción de elementos deja en evidencia el cuidado que procuraba Abel Salazar en sus películas como productor. Con un presupuesto bastante limitado, APSA Producciones entregaba resultados proéticos gracias al buen ojo y al talento reunido frente y detrás de cámara, pero principalmente al compromiso del equipo con una historia de miedo, a la seriedad que el género merece y al amor invertido por parte de Salazar, quien abrazó al terror como una causa. Nunca subestimaron el género ni creyeron que debían hacer menos por estar contando un cuento de vampiros. Algo que muchas generaciones estaría bueno que aprendieran sin aludir a nadie. Al fallecer la tía de Marta, es la joven sobrina quien tiene que encargarse de los preparativos del funeral, y es en su sepulcro donde nosotros observamos la tumba del conde Carol de la Boude, quien está emparentado con el misterioso hombre de negro que precisamente ronda en Sierra Negra de noche. Duval, el vampiro que convirtió a Eloísa, la hizo su aliada y ahora busca comprar la hacienda para resucitar al conde la Boude y, pues al haberla visto, hacer suya a Marta. Tal fue el éxito de esta película que se hizo una secuela titulada El ataúd del vampiro un año después, en 1958. No ha tenido el mismo impacto histórico que su antecesora, sin embargo, para todos aquellos que insisten en que las segundas partes nunca fueron buenas, yo creo que esta es una excepción. Abel interpreta a este heroico galán ya más citadino, pero no desde este lugar de oscuridad urbana como los que interpretaba Arturo de Córdoba, por ejemplo, de quien también tenemos ya un top 3 disponible, sino que lo era desde un sitio de carisma, alegre, dicharachero, o como se lo dice Martita en una escena, usted siempre tan bromista. Abel jugaba más que nada con su carisma y galanura para caer bien, pero sin ser enfadoso, sino simpático para el público, y lo lograba. Eso balanceaba el tono lúgubre de sus películas y lo convertía en un sello que las distinguía de la densidad de las otras películas de género, o incluso de las películas inclinadas al cine negro que también marcaron tendencia en el cine mexicano de aquel entonces. El vampiro cuenta con un elenco que funciona como reloj suizo, cada uno en el lugar que le corresponde y destacando más de lo esperado en sus respectivos personajes. Dicho esto, Abel Salazar como productor, que a su vez fungía como actor, sabía cómo ponerse al centro de la película, pero nunca con este afán de divo, sino de líder. Creo que ya estamos en el entendido de que Abel Salazar no solo lució como protagonista de películas de terror, sino también como productor por medio de Cinematográfica APSA. El actor supo mantenerse alejado de los movimientos ególatras que dicho poder obnubila la mente de muchos artistas que optan por este camino dual, otra vez sin aludir a nadie, que luego andan diciendo que son los maestros del cine musical en México, pero bueno, y siempre quieren el protagónico de todo lo que producen. Yo diría que Abel era un verdadero capitán de barco y entendía cómo navegar desde todos los frentes posibles. Esto nos hace entender que Abel Salazar, además de ser buen actor, muy guapo y simpático, era un hombre sumamente inteligente. Es por eso que la segunda entrada de este top 3 es una película en la que Abel Salazar no aparece en pantalla, sino que solo hace acto de presencia en la producción, porque también hay que saber cuándo sentarse y ver el juego desde las gradas. Eso sí, sentarse en una silla que dice productor no creo que esté tan mal. Dejamos las estacas, tomamos las escobas y volamos de los vampiros a las brujas, otra criatura que nunca pasará de moda, o mejor dicho, nunca va a dejar de existir y de ser real. En 1962, Cinematográfica APSA reclutó a un equipo brillante comandado por la dirección de Chano Urueta, un guión de Alfredo Ruanova y un chavalito que estaba agarrando experiencia en el terror de nombre Carlos Enrique Taboada, no sé si le suene por ahí. Un sonidista que había trabajado con Chaplin como lo fue James S. Fields, Jorge Stahl Jr. en la fotografía encargada de retratar a Rosita Arenas,
Armando Calvo, Dina de Marco y la imponente grandeza de Isabela Corona en la película El espejo de la bruja. Una de las mejores películas de terror hechas en este país, y eso sí es consenso general. Sara, quien podría ser la bruja por excelencia en la filmografía mexicana, es decir, Isabela Corona, es el ama de llaves en la mansión del matrimonio conformado por el doctor Eduardo Ramos, exitoso cirujano, y la noble Elena, pareja interpretada por Armando Calvo y Dina de Marco. Sara tiene un espejo que resulta ser casi hipnótico por su belleza, y como buen espejo, este sirve como portal o vórtice a través del cual ella puede ver sucesos que los demás no pueden. Lo que está por venir, lo que sucede en otros lados, los secretos oscuros de los demás o las verdaderas intenciones de los que viven en esa casa. Gracias a ese espejo, Sara y Elena descubren el amorío del doctor Ramos con Débora, la hermosa Rosita Arenas. Y hago especial mención a su belleza porque esto tiene que ver en el desarrollo de la historia. Pero la infidelidad no lo es todo, sino que el doctor planea asesinar a su esposa para poder ser feliz con su amante, como buen film noir que también se ve reflejado en la estética de la película. A pesar de estar en el entendido de lo que está por pasar, ni Sara ni Elena pueden hacer nada al respecto, no pueden cambiar el destino y el doctor logra su cometido. Sin embargo, Sara promete vengar la muerte de Elena y el objeto de su revancha se vuelve Débora, a través de la cual se desquita de lo hecho por el doctor y tras un supuesto accidente que en realidad es provocado por los encantamientos de la bruja, que es Sara en realidad, Débora termina quemada y desfigurada. A estas alturas quizás ya esté de más reiterar que Abel Salazar es uno de los nombres más importantes en la historia del cine de terror mexicano. Es más, yo ni siquiera lo delimitaría al género, como si el terror no fuera parte de todo lo que construye el cine. Y entre esos nombres también se encuentran el de Carlos Enrique Taboada, precisamente, y claro que no podemos dejar de lado al hombre de moda, quien también ha dejado su nombre escrito con letras de oro en el cine mexicano. El santo patrono Guillermo del Toro. Y hago especial mención a Guillermo porque justamente uno ve el espejo de la bruja, pero principalmente uno la escucha y escucha sus diálogos y se puede percibir a Cronos o al espinazo del diablo. Si uno ve la figura de Isabela Corona en esta película, insisto, quizás la bruja por excelencia al tener en su haber también La tía Alejandra de Arturo Ripstein y varias películas más, es difícil no remitirnos a la estampa de la tía Susana de Más negro que la noche, que, a su vez, se vuelve a ver en La cumbre escarlata como esa pintura de Lady Beatrice Sharp, que es idéntica a la tía Susana. La primera película siendo obra de Carlos Enrique Taboada en 1975 y la segunda de Guillermo del Toro en 2015. Es decir, ¿hasta dónde ha llegado la influencia del espejo de la bruja? ¿Ven por qué digo que es una de las mejores películas de terror en el haber nacional? Después del accidente que desfigura a Débora, Eduardo se obsesiona en regresarle su belleza a través de partes de cuerpos de mujeres fallecidas, así como Frankenstein, ya que andábamos hablando de Del Toro. El cirujano está a punto de lograr su cometido, pero le faltan las manos. Sara, la bruja, interviene y provoca que sean las manos de Elena las que el médico injerte en el cuerpo de su nueva pareja, lo cual provoca todavía más desgracias. El espejo de la bruja es una película mucho más pulida en lo técnico que El vampiro, principalmente en los efectos visuales que son observables en unas flores marchitando, por ejemplo, y en los reflejos del espejo, que a su vez eran las clarividencias de la bruja. De igual forma, la fotografía de Stahl Jr. es un trabajo sumamente pulcro que todavía deja ver pinceladas de la influencia del expresionismo y, como lo mencionaba anteriormente, del cine negro, lo cual también nos permite saber que detrás de ella había un equipo interesado en ver cine de todo el mundo, aprender de él y realizar películas de calidad que conjugaran estilos dentro del cine de terror, una de las tantas áreas de oportunidad que, como comento previamente, brinda este género. Ahora, no todo siempre fue así, porque hay otra película, que es con la que cerramos este top 3 dedicado al rey del terror mexicano, Abel Salazar, que destaca mucho por las caracterizaciones de sus monstruos, pero no precisamente por la pulcritud, podríamos decir, de los mismos, sino todo lo contrario. Irónicamente, el varón del terror,
también de 1962, tuvo una aceptación internacional considerable bajo el título de The Brainiac, que terminó por consolidarla como una película de auténtico culto. En 1661, el barón Vitellius de Astara es acusado de brujería y demás prácticas bárbaras por la Santa Inquisición y sentenciado a ser quemado vivo en México. Antes de morir, jura regresar a vengarse de todos los descendientes de aquellos partícipes de su ejecución, por lo que 300 años después somos testigos del regreso del varón del terror en otra película de venganza y hechicería, tal como El espejo de la bruja. En El vampiro tuvimos oportunidad de ver a Abel Salazar como el héroe que se enfrenta al monstruo. En El espejo de la bruja conocimos su trabajo como productor de una película de terror, y en esta ocasión, con El varón del terror, podemos ver a Abel como el protagonista y también como el monstruo, como el villano. Salazar es el encargado de encarnar a la temible bestia vengativa de apariencia, muy peculiar y hambriento de cerebros humanos. Abel no deja de lado su galanura, cuando no es el monstruo, claro está, pero en esta ocasión sí la explota desde un lado más oscuro del ser humano que se vuelve bestia. Sin embargo, por ahí deja que se asome el humor negro en una película en la que predomina, sinceramente, el humor involuntario. El varón del terror parece ser una combinación de elementos de las dos películas previas de este top 3, entre recursos técnicos y recursos humanos, nuevamente con Chano Urueta en la dirección y un elenco conformado por el mismo Salazar, Germán Robles, Ariadne Welter compartiendo créditos con el homenajeado de hoy de nueva cuenta, así como Mauricio Garcés, David Silva, René Cardona y Ofelia Guilmain. También se ven ciertas técnicas de iluminación en el rostro de Abel Salazar que recuerdan a esos cuadros del vampiro de Germán Robles. Pero en esta ocasión añade a la ciencia ficción como un género cruzado. En ese monstruo hay vistazos alienígenas y orígenes espaciales. Su apariencia es como una especie de tenazas o tentáculos y una cara. Pues yo la verdad siempre lo he visto como un oso hormiguero, pero yo mejor los invito a que ustedes vean El varón del terror con sus propios ojos, porque al menos les prometo los va a tener comentándola por mucho tiempo. En el top 3 dedicado a Elena Rojo hace un par de meses, mencionaba el concepto de la Scream Queen, la reina del grito. Estas actrices que se vuelven emblemáticas gracias a su impacto y o recurrencia en películas de terror más allá de su capacidad de gritar. Pues ya fuera como actor, director o productor, o las tres, Abel Salazar se ganó a pulso el título del Rey del Grito en México. Y vaya que todavía faltaron títulos como La Maldición de la Llorona o El Hombre y el Monstruo, entre muchos más. Pero ojalá que este top 3 les invite y les ayude a explorar más a profundidad su filmografía. Abel Salazar nació en la Ciudad de México un 25 de septiembre de 1917 y falleció un 21 de octubre de 1995 en Cuernavaca. Se fue en octubre, como su terrorífica naturaleza lo dictaba y como se despiden los grandes también. Sin embargo, va a vivir para siempre en la historia del cine mexicano. Este ha sido el top 3 de Abel Salazar, queridos cinéfilos en apuros. Espero que disfruten mucho de estas festividades, como sea que a ustedes les guste vivirlas, que ojalá sea con muchas películas de terror. Nos estaremos escuchando en un próximo top 3 que de una vez les adelanto, ¿quién dice que las actrices jóvenes no dan para uno? Ahí traten de adivinar quién viene.